María Eugenia, Raúl, al resto del equipo de realización de Pinar Quiere Saber y por supuesto de manera muy especial a nuestra audiencia. Hoy Consulta Ciudadana continúa el ciclo iniciado ya hace algunas semanas dedicado al proyecto de Constitución de la República de Cuba y una vez más nos acompaña en el estudio el consultor jurídico de la empresa de servicios legales de Pinar del Río, Julio José Rivera Gor. Buenas tardes, bienvenido otra vez. Buenas tardes a ti y a la audiencia. Bueno, los que están en sintonía pueden buscar ahora mismo el tabloide que contiene el proyecto de Constitución de la República de Cuba, si lo tienen a mano, porque vamos a aclarar algunas dudas con la ayuda del consultor jurídico que nos acompaña. Y hoy el tema que estaremos abordando es el derecho al trabajo. El trabajo que aparece en varios artículos de este proyecto de Constitución de la República de Cuba, pues es uno de los valores sobre los que se articula este importante documento. Y entonces, Julio, quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Cuáles son las novedades en cuanto al derecho al trabajo que trae este proyecto de Carta Magna? Bueno, empezando, debe decirse que el derecho al trabajo es uno de los derechos que nuestro proyecto constitucional pondera de manera especial, sobre todo por la importancia que este tiene para la construcción de un Estado socialista como el nuestro. Debe comenzarse un análisis que pretenda abordar el derecho al trabajo, iniciando con el artículo 1 del proyecto de Constitución, donde se da un salto de evolución respecto al artículo 1 de la Carta Magna vigente, donde se regulaba o se reconocía que el Estado socialista cubano era un Estado de trabajadores, y en la actualidad se entiende que nuestro Estado es un Estado socialista de derecho, democrático, soberano, independiente, construido con todos y para el bien de todos, y que aspira a articularse a partir de los pilares, los valores, los principios y las ideas que versan alrededor del trabajo, la dignidad humana y la ética de los ciudadanos, que a los juristas nos gusta decir que es un legado del quehacer de la revolución y de los principales líderes de nuestra obra colectiva que estamos haciendo como proyecto social. Que el término haya cambiado de Estado socialista de trabajadores a Estado socialista de derechos no significa que hayamos dejado a un lado el trabajo como valor primordial. Lo pregunto porque ha sido una interpretación que le han dado algunos a este artículo. Ciertamente la idea de que no se diga textualmente que en Cuba hoy somos un Estado socialista de trabajadores no demerita la idea del trabajo, todo lo contrario, lo refuerza, toda vez que se habla de un Estado socialista de derechos donde se pondera la idea de la institucionalidad, de la democracia, del poder establecido y legalmente constituido, y donde, como decía anteriormente, el trabajo, la dignidad humana y los valores éticos de los ciudadanos son pilares que articulan, fundan y ayudan a construir ese modelo de Estado que queremos edificar. En cuanto a las novedades que se refieren al derecho al trabajo en este proyecto de Carta Magna, ¿alguna otra observación? Yo creo que puede decirse de manera general que es muy importante valorar y entender al trabajo en toda su amplitud y en todo su contenido. Hay que mencionar en este sentido un artículo que viene a marcar un punto también de evolución, y es que por primera vez en nuestro proyecto de Constitución se regula el derecho al trabajo, el derecho o el trabajo como derecho, como deber y como un motivo de honor dentro de la sistemática del título segundo relativo a los fundamentos económicos del Estado socialista cubano, donde se reconoce además que el trabajo aspira a ser la principal fuente de ingresos y se recoge el principio de distribución socialista de la riqueza con arreglo al trabajo, complementado ahora en el contexto actual con la idea de una satisfacción equitativa que se desglosa o se desprende de los servicios sociales y universales que recibimos todos los ciudadanos del Estado socialista. Precisamente en el título 4, capítulo 3, que se refiere a los derechos sociales, económicos y culturales, hay varios artículos que tienen que ver con el derecho al trabajo, empezando por el artículo 75,
que especifica que la persona en condición de trabajar tiene derecho a obtener un empleo digno en correspondencia con su elección, calificación, actitud y exigencias de la economía y la sociedad. Ahora, el artículo 76 también ha motivado la polémica, el debate. Es el que dice que el trabajo se remunera en función de la cantidad, complejidad, calidad y resultados obtenidos como expresión del principio de distribución socialista de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo. ¿Cuáles son los motivos de esta polémica que se ha causado? Por ejemplo, hay personas que hablan de que en la actualidad, la realidad de estos momentos, no nos muestra el cumplimiento de ese principio socialista. Sin embargo, porque debe aparecer refrendado en la Constitución. Bueno, respecto a esto debe decirse que toda norma jurídica, mucho más las normas constitucionales, deben estar informadas por una vocación de generalidad y abstracción, es decir, deben hacerse con generalidad y abstracción aspirando a perdurar en el tiempo. No pueden hacerse normas legales que regulen solo supuestos de hecho que se encuentren o que se den en la práctica social actual, sino que en un texto constitucional también se incluyen normas programáticas o normas que representan ideales y aspiraciones a los cuales se debe llegar. Respecto al tema del trabajo como principal fuente de ingresos y a la manera en la que se distribuyen los resultados del trabajo, debe decirse que ciertamente se hace de acorde a los postulados de la ley de distribución o de distribución de la riqueza, de redistribución de la riqueza socialista, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo. Pero también es cierto que en este caso el artículo 76 introduce una novedad, y es que esta idea de este principio socialista reconocido por los clásicos se complementa, se articula y se atempera al contexto socioeconómico en que vivimos, porque se matiza con la idea de que esto no va a ser puramente así, sino que va a estar en función de la cantidad, de la complejidad, de la calidad y de los resultados obtenidos. Toda vez que esto nos conecta con la idea de los pagos que se están realizando, sobre todo en los sistemas empresariales nacionales, los pagos por resultados, la existencia de sistemas de pagos condicionados a los resultados económicos y financieros de las empresas donde se trabaja, y además que constituye ciertamente una aspiración, la creación de riqueza en nuestra sociedad para poder redistribuir. Le propongo hacer una pausa, más adelante regresamos con una segunda parte de Consulta Ciudadana en la emisión de hoy del noticiario Opinar Quiere Saber. Usted que está del otro lado de la radio puede comunicar cualquier inquietud, duda o sugerencia a través de la vía telefónica. Nuestro número es el 40 también para ustedes y para nuestra audiencia. Les recuerdo que hoy estamos conversando acerca del derecho al trabajo con el consultor jurídico de la empresa de servicios legales, Julio José Rivera Gor. Buenas tardes también reiteradas para usted. Buenas tardes. Recibimos una llamada telefónica de José Olivera Pérez, quien nos comenta que él sugiere que aparezca el trabajo con carácter obligatorio para todos los que puedan. ¿Qué le podemos decir a esta persona? Bueno, lo primero que debe decirse respecto a este planteamiento es que ha sido una de las ideas, de los comentarios que de manera reiterada ha venido proponiendo nuestra población, nuestra ciudadanía. Hay que hablar y hay que decir también que el texto constitucional vigente, la Constitución de 1976, reconoce el trabajo como un valor, como un derecho, como un deber y además como un motivo de honor. En el entendido de que constituir o establecer que el derecho al trabajo sea además una obligación puede llegar en alguna medida a coartar el ejercicio de otros derechos que puede tener el ciudadano. A ello se une la idea de que si se establece el trabajo como una obligación en nuestra Carta Magna Constitucional, el establecimiento de obligaciones jurídicas implica la existencia de un correlato o una garantía que comience a articularse y a funcionar en el momento en que esa obligación no sea cumplida. Y por lo tanto, existiría algún tipo de pena, existiría algún tipo de atentado contra la libertad personal de los ciudadanos cuando alguno o se encuentre imposibilitado de trabajar o cuando por su libre elección decida no hacerlo.
Yo creo que como está recogido en el texto constitucional vigente y con la evolución que existe en respecto al derecho al trabajo en el proyecto de constitución, llega a entenderse el valor que en nuestra sociedad socialista debe tener el derecho al trabajo, que se complementa además con la idea de que es un valor que funda nuestro Estado y que además se calza también con la idea de que es un deber primordial para todas las personas, porque la idea no debe estar en hacer del trabajo una obligación, sino el trabajo debe constituir una necesidad para la vida de las personas. Debe ser el elemento fundamental que le permita a la gente articular un proyecto de vida, llegar a realizarse personalmente, construir una familia, llegar a realizarse también desde lo económico, desde lo cultural, y por lo tanto a través del trabajo llegar a conquistar toda esa sabiduría, toda esa integridad a la que se aspira en una sociedad como la nuestra. Disponemos de poco tiempo, Julio, pero nos gustaría algunos comentarios finales acerca del resto de los artículos 77, 78, 79, que también tienen que ver con el derecho al trabajo. Hay que decir que respecto a estos artículos que son el colofón de la regulación constitucional que se hace en el proyecto del derecho al trabajo, se reconoce la prohibición de trabajo infantil para los niños, las niñas y los adolescentes, pero además se abre la posibilidad que ya viene reconocida por el Código de Trabajo de que los adolescentes en condiciones de trabajar puedan obtener una autorización especial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para laborar. En el artículo 78 se habla de la jornada laboral de 8 horas, del derecho al trabajo y del correlato del trabajo, que es el descanso. Además, también se habla de que se reconoce el derecho a la seguridad social de todos los trabajadores y también, finalmente, de las garantías que el Estado otorga, según el artículo 80 del proyecto constitucional, a los que trabajan para proteger su salud, su seguridad y sus condiciones de vida en los momentos en los que se desarrollan una actividad laboral. Por hoy se nos agota el tiempo, como ya les decía, agradecemos la presencia de Julio José Rivera Gor, consultor jurídico de la empresa de servicios legales en Pinar del Río, y el miércoles próximo regresamos con otra consulta ciudadana, probablemente retomando este tema del proyecto de constitución de la República de Cuba que por estos días se discute en todo el país. Usted mantenga la sintonía en los minutos finales de Pinar Quiere Saber.